Carnales, muy buenas tardes, noches, días. Ya lo saben que es una tradición saludarlos y darles la bienvenida de esta manera, porque yo no sé en qué momento del día estén agarrando este bonito podcast. El Fusil Podcast, y mi nombre es Fernando Jara y le doy la más cordial bienvenida a todas, todos y todas a una sesión más, a una plática más, con muy buenos amigos, con grandes charlas musicales, con charlas incluso hasta laborales, porque esa es otra cosa. Y la verdad es que siempre es un placer recibir eso, a muy buenos amigos que hemos hecho a lo largo de estos 21 años de nuestro programa, en la tradición obviamente de televisión y de radio, y pocas veces he tenido la oportunidad de juntar a estos dos personajes que el día de hoy nos acompañan, a los cuales admiramos muchísimo y queremos muchísimo también, porque hemos vivido cosas súper chidas, nos hemos apoyado en diferentes eventos también, hemos estado en sus aniversarios, hemos hecho cosas fuera del lugar que ellos amablemente y extraordinariamente dirigen. Que muchos de nosotros ya lo conocemos, y si no lo conocen, la invitación es para que terminen este podcast, vayan, compre boletos a los siguientes eventos que tienen para cerrar el año, porque tienen mucho trabajo todo el año. Y una de las mejores salas de nuestra ciudad, yo particularmente le tengo mucho cariño, siempre que hablo de Sala Forum, lo primero que digo, tiene magia porque desde que llegas lo primero que encuentras son las fotos de todos los amigos músicos, de todos los artistas que han pisado la sala, y hay un recuerdo con un mensaje precisamente para la gente que lo opera. Y precisamente, pues no sé si decirlo, como los propietarios, los creadores, los CEO, no solamente de Sala Forum, sino de Procanto, nos acompañan el día de hoy. Bárbara y Ernesto. Y digo, osos para ustedes. No, para ustedes para dos, ustedes. por tomar la invitación, porque ahorita se lo decía Ernesto afuera, también a ti te lo dije, Bárbara. Claro. Es complicado juntarlos por las diferentes funciones que hacen, porque no solamente la atención es a la Forum y Procanto, pero también cada quien por su lado. Claro. Tiene muchísimas funciones. Tú eres profesora, Bárbara, Ernesto eres de negocios, no sé, bitcoins, no sé qué tanto haces, pero vaya, hay muchas cosas atrás de ustedes que no que el reflejo que nosotros vemos a veces es a la Forum, ¿no? Gracias por tomar la invitación a ambos. No, gracias a ti, Fer. No, pues un orgullo, 21 años del Fusil, pues toda una vida, ¿no? Pues yo quisiera, mira, yo no puedo decir otra cosa más que tenemos el código de barra hasta todo en la nalga. Entonces ya si me quiero del canal, pues me tienen que escanear para saber que ya soy parte del inventario. Oigan, a ver, hay un motivo principal por el cual yo los quise invitar. Yo recuerdo un aniversario de Sala Forum que fue muy especial en el sentido de que no sé si era la primera vez que contaron esta historia que como familia forjaron en este lugar, forjaron precisamente como empresa para dar los primeros pasos. A mí me voló la cabeza porque mientras nosotros lo estábamos grabando, que esa es la verdad porque lo pasamos en SICOM, yo decía, o sea, la historia está extraordinaria, ¿no? O sea, para empezar, ¿cuántos años de casados llevan? ¿Cuánto tiempo de conocerse? Bueno, de Te voy a sacar un conocernos, poquito sí, ahorita. de conocernos ya 39, Ajá. de casados 30. O sea, ya llevamos toda una vida juntos, toda una vida juntos haciendo pues diferentes proyectos. Yo siempre he dicho que Ernesto, o sea, tiene una capacidad para hacer cosas nuevas impresionantes. Y bueno, pues yo siempre estoy ahí, Atrás. ¿no? Siempre estoy Bueno, ahí. a un lado. Siempre estoy ahí, a un lado, ¿no? Entonces, sí, justamente lo que tú decías, cuando nos embarazamos, pues hicimos un pacto de que si teníamos hijos, pues yo me iba a dedicar a cuidar a los niños, lo cual fue maravilloso. Disfruté a mis hijos, no saben cómo, maravillosamente, hasta que entraron pues ya al kinder, ¿no? Pero justo después, o sea, cuando nació mi primera hija, cuando nació nuestra primera hija, pues yo ya estaba que me picaba los ojos, ¿no? O sea, así de, pues, ¿ahora qué hago, no? O sea, Ya necesito hacer algo. la niña se porta muy bien, la niña se porta muy bien, la niña no llora, ¿ahora qué hago, no? Y entonces Ernesto, que siempre has tenido esa visión de crear cosas, o sea, como dijo, oye, Bárbara, ¿y por qué no traes artistas? Y yo, a ver, estoy de educación, ¿no? O sea, ¿qué va la educación con traer artistas, no? Y entonces me decía, pues es que eres muy organizada, eres muy buena para logística, por lo mismo de lo que eres maestra, siempre haces todo muy bien lo de los festivales, pues traer artistas. Y entonces me acuerdo que empezaba toda la parte de las computadoras y todo eso. Y se usaba el fax, ¿te acuerdas? Sí, o sea, sí, del claro. fax. Y que entraba al internet y el ti. Y entonces me puso a mi oficina en la casa de ustedes, me puso a mi Gracias. oficina Ernesto. Y yo dije, pues vamos a ver, ¿no? Yo popera 100%. O sea, popera 100 al 1000, ¿no? Y entonces él me dice, mexicanto. Y yo, ¿mexicanto? O sea, pues, ¿qué es eso, no? O sea, ¿qué es eso? Él sí estaba mucho Tú eres en más fan de esa relación Sí, musical. claro.
Ok. Claro, él era trovero. O sea, yo conocí la trova por él. Por él. Yo conocí la trova por él. Ok. Y entonces, pues ahí me tienes, ¿no? O sea, investigando. En ese entonces, a Mexicanto lo llevaba Laura Kors, esposa de David. Y entonces, pues ya los empecé a contactar, ¿no? Que sí, que vamos a hacer un evento. No sabía yo nada. Aquí es importante, y hago un pequeño paréntesis, ¿verdad? Porque como tú decías, era fax o llamada telefónica. Y eso, encontrar el número, porque hoy es muy fácil que nos metemos a Facebook, hay un número, ves un correo y lo mandas, ¿no? Pero antes, ¿cómo le hacías para conseguir ese contacto de Lau? A través de Alejandro Ramírez, que ya lo conocíamos porque oíamos el programa y todo esto, contacté al el de Cantares en Radio Te vamos a WAP. cobrar el gol, Alex. No, es cierto, no sabe, Alex. Él me pasó el contacto y Bien. entonces, así como tú decías, ¿no? Llamada telefónica y pues echar todo el rollo, ¿no? De soy de Puebla, queremos ver si quieren hacer un Y concierto. eso que te contestaran la llamada, porque a la primera nunca te contestaban. No, jamás, Si es que jamás. era la oficina, igual y sí, pero si no, un rollo. Entonces, ese fue nuestro primer concierto, un 13 de diciembre de 1997. O sea, me acuerdo perfecto. Mi hija tenía 6 meses. 97. 97. Mi hija tenía 6 meses y, o sea, yo aquí en todo el rollo con la cangurera, la bebé, ¿Qué fue? ¿En el teatro? En el Teatro de la Ciudad. Ciudad. En el Teatro de la Ciudad. A partir de ahí, como que nos atrapó esa parte. Y pues la verdad es que estábamos formando nuestra familia. O sea, pues no teníamos nada, ¿no? O sea, teníamos deudas, son muchas. Pero no teníamos nada, ¿no? Y entonces estaba Delgadillo. Ajá. Y entonces, ya sabes, ¿no? Como tú decías, pues no era tan fácil, ¿no? Entonces me entero que viene Delgadillo y Ernesto me dice, haz una carta y vamos a llevarla al hotel donde se quedaron. Entonces me tienes haciendo una carta a mano, todo el rollo, averiguar dónde se había quedado, en qué hotel, ver si podía llover a la Por eso es manager. una travesía súper bonita, ¿no? Porque ahorita la Sí. contamos muy rápido, pero las horas, el dar vueltas y vueltas. El que escribes, el que le pongo, el etcétera. Ya la manché porque ya se me botó la tinta. Repítela. No creo que así no va, no es la redacción Sí, correcta. correcta, sí. Otra vez la regresamos y pues se fue a dejar la carta al hotel. Me acuerdo que se quedaban en el hotel que antes era el mesón del Ángel. Del Ángel, que antes era el mesón del ¿Que es Ángel. Crown Plaza ahora? Bueno, el de la entrada, El ¿no? de la entrada. Ajá. O sea, Sí, me ahí acuerdo que Boulevard hasta Manos allá Serrano. fui a dejar la carta, ¿no? Y entonces le decía yo a Ernesto, ¿y con qué lo vamos a hacer? O sea, si nos dicen que sí, pues, ¿con qué lo vamos a hacer? Me dijo, primero espérate a que te digan que sí, ¿no? Y curiosamente pasaron pues la verdad, como 3 meses. O sea, no fue algo rápido ni nada, ¿no? Y me marca su representante, Lucila Pérez, hasta la fecha excelente amiga, la verdad. O sea, súper, súper buena onda. Y entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Pues sí, vamos a conocernos. Fui a México, Ok. nos conocimos, empatizamos perfectamente bien. Y me dijo, bueno, pues sí. Y le dije, Ernesto, ¿y ahora? O sea, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ¿cómo, no? Y entonces, pues teníamos un Chevy azul maravilloso al que le tenemos muchísimo cariño. Y entonces había una casa de associates, una casa de associates que estaba como atrás de Plaza Dorada, Ajá. más o menos. Y entonces me dijo Ernesto... ¿Que era Sánchez Pontón? Bueno, el Boulevard Sánchez Pontón, ¿no? Ándale. Según yo. Ajá. Entonces me dijo Ernesto, pues vamos a empeñarlo. Y yo, no, pero es lo único que tenemos, o sea, que es lo único nuestro. Ahora sí que es lo único ¿Cómo me voy a llevar a los niños? Espera, la niña, espera. Sí, yo no, pues es lo único nuestro, ¿no? Y me decía, no, o sea, tú vas a salir, Bárbara, o sea, vas a salir. Y entonces, pues llevamos el Chevy, lo empeñamos y pues con el dinero, ya sabes, el anticipo del teatro, que fue en el Julio Glockner, el anticipo del artista, que el proveedor, que en ese entonces no había tantos proveedores en Puebla. Ujú, sí, O sí, sea, sí. todo se traía de México, Ujú, no había. Ajá. O sea, todo lo traías de México, iluminación, audio, todo, Ujú, todo. sí, sí, no había sí. boleteras. No. O sea, los boletos nosotros los numerábamos a mano. O sea, los mandabas a hacer En una imprenta. en una imprenta, tradicional. pero nosotros como queríamos venderte ya la experiencia de que tuvieras tu lugar asegurado, pues nosotros los numerábamos a mano. O sea, a mano así tal cual.
Me acuerdo que invitaba yo a cenar o a comer a mis sobrinos y les decía yo, pero los números bonitos, ¿eh? La letra bonita. O sea, así como así. No, que pareciera ser. Sí, ajá. No, pero te iba o sea, me estaba riendo un poco y para decir que qué majadero soy, pero es de, ¿quién se iba a fijar si que la experiencia ahí de mi número viene foliado a mano? O sea, hoy no se da cuenta nadie de eso. Por ¿no? supuesto que y no. más ahora que es digital, pero ok, síguelo ahora. Y entonces, pues ya, empezamos a hacer todo, o sea, me metí en la parte de los permisos, yo desconocía todo lo que se tenía que pedir permisos, o sea, cero, o sea, era así como de llenarte de paciencia e ir a sacar todos los permisos, ¿no? Oye, a ver, ahí te interrumpo porque entonces, ¿y la experiencia de Mexicanto? Bueno, la experiencia de Mexicanto en realidad, o sea, yo siempre lo cuento como perdimos todo, pero ganamos mucho porque encontramos algo que nos gustaba, un sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia, no sabíamos hacer absolutamente nada de conciertos. O sea, Ernesto es la parte financiera que, pues, como todos sabemos, es la columna, ¿no? Ajá, sí, claro. O sea, pero en cuanto a experiencia, yo no sabía nada. O sea, teníamos anécdotas así como el staff eran mis sobrinos. Ajá, sí. Y entonces yo le dije a una de mis sobrinas, no dejes que pase nadie. O sea, por esta puerta no pasa nadie. Llega Mexicanto, no los dejó pasar. Sí, claro, claro. Entonces, así como que después, o sea, no le podías reprochar que no te hizo caso. O sea, tenía a lo mejor como 15 años, ¿no? Sí, claro. O 16. Y entonces yo llego y, ¿por qué no los dejas pasar? Que no sé qué. Tú me dijiste Dijiste que no los dejaba pasar nadie. Sí. Y además yo no los conozco. Entonces, pues yo no dejé pasar a nadie. O sea, desde ahí la experiencia de todo esto que han creado siempre ha sido familiar. Sí. Pero yo quisiera compartirte y Adelante. algo un poco atrás que pasó antes de por qué yo le dije lo de los conciertos. Ya seguíamos el circuito de cantautores e incluso de gente que estaba en el movimiento rupestre como Carlos Arellano. O sea, éramos fans, ¿no? O seguidores, por así decirlo. Y yo, la parte que a mí me movió fue una vez que fuimos a ver a Fernando Delgadillo a un lugar que se llamaba como la Subestación o algo así, por los cinemas estos de 5 de Mayo. Ahí, junto a la clínica del IMSS, había un lugar chiquito y ahí se hacían conciertos. Entonces, un día lo fuimos a ver. Ya para esto, Delgadillo estaba en esa parte donde sí decías, wow, esto va a ser algo... Sí, como lo fue a la postre. A... Pero claro, en ese momento éramos 30 personas. Entonces ponían la base del micrófono y él empezaba a cantar, porque la gente que lo conoce, que mucha gente lo conoce, él canta con los ojos cerrados. O sea, está así como muy inspirado, ¿no? Y entonces la base ya estaba toda molada y se empezaba a bajar, ¿no? Así como el de nosotros. Así como el de... y entonces ya corría alguien de ahí del café, se volvió a acomodar. Y él otra vez empezaba. Y además, como la gente, como en tu caso, pues son gente muy alta, sí, ¿no? él es muy alto. Entonces era muy notorio, ¿no? Porque, y ya llegó un punto que ya me estaba yo desesperado, ¿no? Porque, pero ¿en qué condiciones se presenta este hombre que pues, ya estaba ocurriendo un fenómeno? No lo sabíamos describir en ese momento, pero estaba pasando algo con la canción de autor en México, ¿no? Y él pues fue el que realmente empezó ese movimiento, ¿no? Sí, le abrió todo ese camino para todos los que vinieron atrás en ese Y momento. entonces yo me cuestioné dentro de mí y dije, bueno, es que esto no puede ser, estas condiciones no pueden ser, que no haya una manera de ver a tu artista en condiciones un poco, pues ya digas, más dignas, ¿no? Y ahí fue cuando me empezó a mí a mover eso de, es que puede ser, se podrían entrar más gente, empiezas a cuestionar, ¿no? Pueden entrar más gente, casi no se hizo publicidad, los boletos, pues los lugares los asignaban como fuera llegando. Era un tema complicado. En los discos no había cambio, que todavía hoy en día es un tema, ¿no? ¿Quieres comprar merch? No tengo cambio, solo ahora ya llevan algunos sus terminales. Terminal o transferencia. O sea, era un momento en donde la industria del entretenimiento, hablo del entretenimiento alternativo, que es el de nosotros, ¿no? Porque siempre ha existido las grandes producciones, ¿no? Pero el entretenimiento alternativo, no. Estábamos más que en pañales, ¿no? La situación era muy paupérrima. Entonces, de ahí surgió la idea y ya fue cuando ella entró en ese proceso de cuidar a los hijos, de plantearle esa expectativa, pero ella lo narra perfectamente
Sí, porque al final lugares incluso como el Umbral ahí en San Manuel, que era donde por muchos años se alojó Carlos el rock Salinas. mexicano, ¿no? Claro. Pues que era un salón prácticamente alfombrado, pero era un salón, ¿no? O sea, con mucho calor, todos como sardinas, la ex hacienda de San Carlos, o sea, el Salto del Tigre, o sea, la verdad es que Puebla tardó mucho en generar espacios dignos tanto para el artista como para el público. Claro. Nos tardamos mucho. ¿No? Digo, estaba el teatro principal, estaba el teatro de la ciudad, que luego dejó de funcionar un rato el teatro de la ciudad. Entonces, ¿a dónde nos íbamos? ¿A la Arena de la Boa? ¿Al country? Recuerdo, la pista de la Capu. Ajá. ¿no? Bueno, hasta en la pista de hielo se llegaron a hacer eventos, ¿no? Ah, claro, sí es cierto, ahí en la Noria. Bueno, Bueno, sí, es también cierto. los teatros de los auditorios de las escuelas también se Bueno, llegaron ahorita a lo que tú utilizar. decías, el Julio Glockner, porque ese está en la de Derecho, ¿estaba en la de Derecho? En la de No, Medicina. En la de Medicina, En la claro. de a un lado. Medicina. Ujú. Sí, era donde ocupabas los espacios, En ¿no? el Benavente, el auditorio del Benavente, se ocupó ujú. muchas veces para hacer conciertos. O sea, pero como dices, o sea, no había como tal venues. O sea, pues lo que tenías era lo que ibas ocupando. Claro, esa parte, ya regresando un poco a la historia, Bárbara, se pierde mucho con Mexicano, se gana experiencia, pero ahorita también lo dices, no fue completa la experiencia porque ya pasando lo de Delgadillo, vienen más cosas que no habían pasado, por ejemplo, entonces con Mexicano, entiendo bien. Claro, claro. O sea, haz de cuenta como que, o sea, pues el de Mexicanto fue pues, o sea, como La el primera inicio, piedra. o sea, primera piedra, pero sin darnos cuenta que, o sea, o al menos yo no lo pensé así en ese momento, que iba a ser el inicio de algo muy grande. ¿Cuánto O sea, perdieron? Sería indiscreto. Me gusta. Pues yo eso. tengo por ahí los boletos. Ah, Creo ¿tú que qué? costaban 25 pesos. 25 O sea que a ese varos. teatro le cabrían que como 600. 600. O sea que era una taquilla como de 12, ponle, sí, 12,000 pesos. Ajá. Yo me imagino que se han de haber perdido unos 5,000, 6,000 o por ahí, ¿no? Más o menos. También nos equivocamos. Después hicimos nuestro propio manual Ajá. de que para tú hacer un buen concierto, y ahora sí que con gusto se los compartimos, tienes que tener un buen artista, desde luego, un buen Que jale. lugar y luego una Una buena buena fecha. Y nosotros ese lo hicimos el 13 de diciembre, en un momento en donde eran los años finales de los 90. Puebla era una sociedad todavía muy conservadora. El tema religioso Te iba a sigue decir siendo eso. importante. Sí. El día anterior era Fue la La Virgen de fiesta de la Guadalupe. Virgen. Nosotros los trajimos desde un día antes a hacer un tour de medios, en un momento en que la sociedad está en otro... ¿Cómo pasas del Paseo Bravo, pues, Claro. del Gallito Cerrado y pues, está la villita? Era la época en donde, por ejemplo, que es otra cosa, pero para comentar cómo era la sociedad de Puebla, había un espectáculo a finales de los 90 que era solo para mujeres, que se prohibió en Puebla. Fue la única ciudad que Se la prohibió. gente salió a protestar para que no llegara. Esa era la Puebla. Iba a ser en el centro de convenciones. Sí, Sí. algo Ahí así. del Boulevard, que estaba recién Estaba recién inaugurado. Era la época en donde pues, todavía era muy conservadora. Entonces nosotros nos equivocamos de fecha. Del artista no creemos que nos hayamos equivocado. Y el lugar, pues, era un tema como... siempre ha sido un lugar difícil el teatro de la ciudad, ¿no? Siempre, cuando no te pasa una cosa, te pasa otra. El estacionamiento. Hasta cuestiones técnicas. Yo puedo comentar 1000 cosas que nos han pasado ahí. Ahorita las vamos a contar, porque también te voy a Pero- decir, no es el único. Sí, pero bueno, se aprendió mucho. Y luego se dio la vuelta a la moneda, porque ya conociendo ese aprendizaje, fíjate nada más qué fecha elegimos para el concierto de Delgadillo. Un 2 de octubre, en el Julio Glockner, en la seas- Facultad de Medicina. Pues cómo, puro derecha. Entonces fue una Pura cosa izquierda. apoteótica. Fue su primer gran sold out de Delgadillo, de gente que se quedó afuera. Nos llamó la Secretaría de Gobernación que qué estábamos haciendo, porque el cartel No, del ma, póster, ¿neta desmarcó la del póster Secretaría? decía 2 de octubre, No se olvida. Entonces Pero yo ese ya fui entonces de Ernesto. Eso fue. Sí, te iba a decir eso, sí. Entonces pues eso ya es fue que ya tuyo, güey. veníamos dañados. Entonces decías, No, y ¿cómo además hacemos? el cartel tenía como una mirilla, o sea, la guitarra y la guitarra tenía Sí. como una mirilla. Ah, de puerta. Sí. No, de mirilla telescópica de un rifle. De un rifle. Ah, no seas fresa, no, pues no. Entonces, pues ¿Y les no, dejaron hombre. pegar eso? Pues en ese entonces estás bueno. de acuerdo que tú pegabas. Sí, por cualquier poste, sí, claro, con engrudo y vámonos. sí. Exactamente. Y eso fue una cosa... se tuvo que pedir permiso al ayuntamiento para meter más gente.
hasta en los pasillos. O sea, tuvieron sobrecupo, con el perdón de la palabra. Sí, pero sobrecupo legal, porque también hay que decirlo, ¿no? Y luego hay quien no paga los impuestos, derechos y permisos. Y pues a ver, que yo sepa, Protección Civil te dice las escaleras ni madres, porque ahí tiene que pasar la gente. Épocas, eran finales de los 90. Era otro tipo de mordida, ok. Sí. No es cierto, no es cierto. Pero sí fue una cosa, que no la creían, yo creo que también ustedes. No, ni Delgadillo ni nadie, ¿no? O sea. Ahora, por ejemplo, en esa experiencia, ¿cómo es? Y mira, este Chinto me puso como de la emoción. Pasando lo que habían pasado, es cómo controlo la cantidad de gente que quiere entrar. Pues también fue otra experiencia, o sea, sí, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? La familia. O sea, la familia nos cobijó, teníamos amigos, había un amigo de Ernesto que cateaba en la entrada y que decía, es que yo ya estoy cansado, o sea, ya hice no sé cuántas veces no les encuentro cunclillas de tanto estar cateando a la gente, ¿no? Sentadillas, o sea, de estar cateando a la gente, ¿no? Y eran amigos, sobrinos, o sea, otra vez como referente de la familia, ¿no? Pero sí como que sí tenías, ya que lo veías lleno, o sea, como que sí decías, o sea, wow, o sea, ¿qué hice, no? Pero ¿a poco no te daba miedo también? Sí, claro, o sea, sí te daba el miedito de, o sea, ¿cómo le hago para controlar toda esta gente? O sea, que en el Glockner le cabían como 600 también. No mal sí. Entonces, en realidad se pone a saber, no era tanto, pero tú decías, wow, o sea, ¿cómo le hago? O sea, ya está. ¿Cómo le hicimos ahora, no? O sea, ¿cómo le hicimos ahora? Y ahora que ya están todos, pues ya sabes, aplausos, euforia, además, pues, o sea, y la fecha influía mucho, o sea, 2 de octubre. Y que él tiene una canción alusiva al tema, ¿no? Al tema. Entonces, pues fue así como que se juntó todo, ¿no? Y sí fue también como un despertar de conciencia, no solo en la canción de autor, sino que como que ahí a finales de los 90s surgieron muchos movimientos musicales de artistas como que estaban ya con la idea de hacer algo diferente a lo que la televisora hegemónica en su momento dictaba para lo que todos escuchábamos. ¿Te acuerdas que antes, pues, lo que estaban siempre en domingo, pues era lo que regía? Lo que regía. Y ya ni le añadimos que cuando llega el 94, yo creo que ahí fue el boom de ese 90, 94, esos 4 años que tuvieron que pasar para que todo explotara. La Serpiente sobre Ruedas en la UNAM, todos los conciertos en Chiapas, la caravana que llegara precisamente a la Ciudad de México. Es cierto. ¿no? O sea, aquí en Puebla también hubo conciertos. La movida también de alguna manera en el Carolino, ¿no? O sea, en el callejón de John Lennon. O sea, siempre había algo, sabíamos que estaba pasando algo, pero o nadie lo quería decir o realmente estábamos esperando algo y eso algo llegó en su momento. Sí. Para todo movimiento musical y cultural en México en general. Y para nosotros fue algo como, o sea, sí había artistas independientes, estaba Oscar Chávez, que después también trabajamos con él, pero lo que ocurrió con Delgadillo fue que por primera vez un hombre sin disquera, sin ningún apoyo, sin sonar en el radio, sin aparecer en la televisión, con su guitarra al hombro, convocaba multitudes, ¿no? Entonces, ese concierto en Puebla fue como, algo está pasando aquí. Ya hoy artistas independientes, pues sabes que meten muchísimas veces más. Sí, ¿no? O sea, ¿cuántos no han tenido ustedes ya? Y otros en otros lugares, ¿no? De que ahora que estuvo Sabino en Sala Forum, pues estaba platicando con él, bueno, agradeciéndole que volvió a los lugares donde empezó, pero ese hombre ya llenó el GNP ahora, ¿no? Pero a ver, digo, tú hablas de uno que es su tercera visita con ustedes. Sí. Pero fue la primera venía con Juan Pablo Vega y creo los Technicolors, porque ahí abrió él. Sí. Y solamente venía en su guitarra y su DJ, porque yo ahí estuve. La siguiente ya fue la que llenó y ahorita está la tercera, muy discreto, en el sentido de la promoción. Pero caso Siddhartha. Claro. Bueno, Siddhartha llegó. También llegó con ustedes. Ese es otro caso parecido de Delgadillo. No, hombre, que esa es una. Esto, si alguien tiene foros, se lo vamos a comentar porque pues andábamos con la idea de cada vez sonar mejor. Como muchos saben, trabaja en el venue Manuel Montiel, que es un ingeniero muy prestigiado, ¿no? Trabaja con muy, muy grandes artistas. Entonces, teníamos primero un equipo de audio que yo armé con una consola análoga. Dije, no, pues hay que dar el salto a lo digital. Va a venir Siddhartha, no podemos. Entonces, renovamos todo el PA. Como unas 2 semanas antes, ya había un evento un día antes de Siddhartha. Y entonces yo dije, para tener más cables, le voy a decir a
a un amigo que nos haga los cables. Ves que normalmente en los venues hacemos nuestros propios cables. Sí, ya lo compras. Pero pues este cuate no sabía soldar bien. Entonces lo soldó mal. Y así literal empieza ese evento. Y bueno, los que me conocen, que siempre estoy en la cabina. Sí. Y entonces empiezo a ver una lucecita en las nuevas bocinas. Qué chistoso. Yo no me acuerdo que tenía un foquito. Luz. Era un PA JBL de estos gabinetes grandes. Ajá, de aquí de esa época. Sí, me acuerdo. No, se estaba incendiando por dentro por una frecuencia de esas que a lo mejor no son audibles para nosotros, pero para el equipo. ¿Sí? Entonces, esa no me la supe. Empieza a incendiarse un gabinete y corre Jaime Flores, que es siempre ha sido el de seguridad de ahí. Ajá. Lo carga como bulto, ¿no? Sí, sale corriendo de la sala y la avienta. Y ahí, bueno, dices primero, ay, qué bueno, ya. Pero después dije, acaba de tirar no sé cuántos miles de pesos. ¿Pero eso en qué momento pasó? O sea, ese fue un día evento antes de Siddhartha. Ah, un evento antes. Ah, ya, sí. Y entonces al día siguiente estaba Siddhartha. Y no teníamos equipo. Hacer? No tenemos PA. Ah, ok. Y entonces hubo en toda la madrugada entre colegas aquí. Todavía no era Puebla como es ahora, que sí hay muchos proveedores. Bueno, por ahí andaba Quique Lastra, no sé si por ahí. No sé si fue con él o alguien me echó el paro. O Pedro por ahí a lo mejor. No, Pedro no tenía. Tenía puro backline en ese momento. Bueno, todavía sí. Yo creo que fue Quique. Quique, ajá. Y ya, pues lo pactamos a las 2, 3 de la mañana. El audio, y al día siguiente nos levantamos temprano para ver si se podía reparar el otro, porque ya la inversión estaba hecha. Ajá. Total que ese concierto lo abrió una banda de Tato que en esa época se llama On Sunday. On Sunday. Que pues estaba con muchos deseos de abrir ese concierto. Y sonó espantoso, peor o sea, como que no, pero es que de ahí. por sí así suena. No es cierto. Así es, no es cierto. Pero digamos que no, llega un familiar del, oiga, se oye de la chingada, ¿qué pasó? No sé, es que el equipo no hubo tiempos en lo que se volvió a montar. Ajá. O sea, Manu ya tenía el otro, digamos, calibrado y eso, ¿no? Pero sí, ya. Pues, esto era algo, toma su tiempo, los que saben de esto, sabes que no es así tan fácil, ¿no? Entonces el ingeniero ahí en lo que le torcía ya para terminar, total que ya cuando subió Siddhartha ya sonó dignamente, pero no sé, eso sí fue una pesadilla. Y ya cuando Siddhartha fue un despegue, yo creo que ni él mismo se imaginaba hasta dónde iba a llegar. Ahorita me estoy acordando, digo, en la parte rock, ¿no? ¿Fue el primer sold out de Sala Forum? No. Yo me acuerdo haber estado antes con los Daniels y éramos 30, 20. Hubo intentos con gente como los amigos de los Guanábana, cositas así y... Bueno, ahorita que dices el de los Daniels, justo, también hicimos una capsulita donde... Pues fue nuestro primer concierto como tal ya en Sala Forum. Ajá, sí me acuerdo. Y no, o sea, ya sabes, yo medios, publicidad, rueda de prensa, o sea, por publicidad no se paró, ¿no? Y el día del concierto, Ernesto y yo asomados en la ventana de arriba de los camerinos a ver cuánta gente, y no llegaba la gente. Éramos 30. Y no llegaba. Es más, en ese estaba yo al lado de Electrocutla. No sé por qué razón llegó Alex y los dos estábamos... Bueno, ya conocíamos los dos a los Daniels y cosas así, pero... Y hablábamos que los Daniels llenaban el pulque. Ellos habían sacado en esa época aquella canción con Natalia Lafourcade. Sí, ya venían del 74 para el Señorita. O sea, ya llenaban la cuique y pulque. Y me acuerdo que ya al final... o sea, el concierto se hizo y se presentaron, todo, ¿no? No, nosotros grabamos, Bárbara. Y la gente, o sea, yo bajé y le preguntamos a la gente, oye, ¿por qué crees que no haya venido el público, no? Y entonces nos dieron una respuesta que dolió en el alma, pero se le pudo poner solución. Es que nadie sabe dónde está Sala Forum. O sea, así tal cual. Es que nadie sabe dónde está Sala Forum. Entonces, pues sí, o sea, en ese momento caímos en la cuenta de que pues no estábamos conocidos porque en ese entonces todo estaba despoblado, o sea, solo existíamos nosotros en la avenida y el centro escolar que está enfrente. Y no había nada más, o sea, pasaban carretas. Sí. O sea, pasaban carretas y no había nada. Entonces ahí fue cuando decidimos pues darle el empuje, hacerle publicidad a dónde estaba Sala Forum, ¿no? Porque por eso, o sea, te digo, así fue contundente, es que nadie sabe dónde está Sala Forum. A ver,
Ya nos fuimos muy para allá. Sí. Pero bueno, concretamente no me respondiste la pregunta de si sí fue el primer sold out en la parte de rock and roll. No, fue Caloncho. Caloncho, no, Caloncho fue ¿Fue después. después? Fue después. No, hubo una historia antes. Antes de Sala Foro, nosotros 14 años estuvimos haciendo sí. conciertos Mago de Oz. en Ese teatros. sí me y acuerdo, eso. en el Relicario. En el ¿no? Relicario. Ajá. Entonces, el primer concierto que se exploró de rock fue en el Relicario, en un concierto de Mago de Oz. Que ahí hubo una historia con los trailers, algo así. Ay, sí. A ver, cuéntense esa. A ver, No, Ernesto. bueno, pues para empezar, la Plaza de Toros en aquella época estaba concesionada a un empresario taurino. Entonces venía Mago de Oz, estaba en su clímax, también hay que decirlo, y habían pasado cosas de accidentes en otras ciudades, donde llegaron a quemar el coche bueno, no Mago de Oz, los fans del promotor, creo que en Querétaro, no sé en dónde. Y pues este cuate, el promotor que tenía concesionada la plaza, como que ya le estaba dando miedo a hacerlo. Entonces lo fuimos a ver como unos 3, 4 días antes y todas las trabas del mundo. Lo que antes, o sea, sí muy bueno para recibir el dinero del anticipo, pero ahora ya le estaba sacando. Total que cuando nosotros, por disciplina, como sabes, pues sí tomamos con mucho respeto esto. Sí. Entonces se tenía que empezar a montar desde las 0 horas del día para que la gente cuando llegara en la noche pues ya estuviera todo bien, ¿no? Y este cuate sí nos hizo ver nuestra suerte porque no nos entregaban el lugar, estaban los toros, porque fue en mayo, en la época de la feria. No. Entonces salían los toros así todos sangrando, todo el pasillo donde iban a hacer los camerinos. No, en las cuadrillas había la sangre Sí. porque ahí limpiaban el sable, la espada, no sé cómo se le llama, ni me interesa, pero perdón a la gente que le gusta, pero a mí no. Y es más, perdónenme, porque a mí me tocó ir a cubrir varias cosas después de una corrida. Y la sangre ahí seca, lleno de moscas. O sea, agarrabas tú, no te das cuenta así de qué pasó. Bueno, aquí, el no, camerino chinga. era la enfermería. Cuando Sí, a mí sí me me acuerdo, entregaron, cuando a mí sí. me entregaron la enfermería estaba llena de sangre. Sí, y era me tocó con Vince Neil de transformar, Motley Crue ahí, por ejemplo. o sea, era transformar Estarlo. todo eso y limpiarlo Limpiarlo. para volverlo el camerino de Mago de Oz. Sí, no. Y luego junto estaba la entrada al antiguo Palenque. Ajá. Y ese día estaba Alejandro Fernández, el Potrillo. Entonces, pues Y en él el boom del potrillo. estaba todo el equipo de seguridad de él y nosotros no podíamos pasar con los trailers porque en el caso también comentarlo porque yo admiro mucho el trabajo que tú haces y Gracias, entiendo José. que esto es un trabajo de divulgación, ¿no? Y nosotros, pues ya que ya estamos mucho camino recorrido, no queremos que alguien se vaya a meter en los problemas que nosotros nos metimos. Primero, No, si yo van me a- chismoso por andar preguntando, pero me acuerdo de esas historias. que si van a hacer un espectáculo al aire libre, pues hay que rentar un escenario y un gran support. Sí. Eso tiene que tener un peritaje y una firma responsable. No renten nunca equipos hechizos. O sea, no. no fue nuestro caso. En este caso, sí bien. Pero si alguien te va a dar esa firma, quiere empezar a montar desde mucho. Si se pudiera, desde Una un día noche antes, antes. ¿no? Pero bueno, en este caso, como era feria, no. Y total que pues la gente del Potrillo no dejaba entrar los trailers. Estaban pues ellos muy empoderados. Pues me en mi camioneta, ¿no? Y entonces como estos van contra el tiempo, porque ya se habían firmado contratos y demás, pues se bajan los chocomils que les llaman del tráiler y empiezan a mover entre todos la Suburban del Potrillo. Así, A brinquitos, ¿no? Como le decíamos. Salen los de seguridad, pero pues, tú sabes cómo sale el ambiente del rock, ¿no? Sí. Ya cuando nos vieron, bueno, no a mí, a los demás. A los demás. Han de haber dicho, no, ya no nos metemos, ya se regresa. Ya la movieron, ya déjala ahí. Pero cabrón. total que no estaba habilitada la Plaza de Toros para que un tráiler pudiera quebrar. Las calles están saturadas en época de feria. feria. Sí, pues, Entonces, para asamblea. dar la vuelta, pues se rebanaron todo un coche que hubo que indemnizar. Ahí empiezan los gastos. Ahí empieza el Los gasto extras. hormiga. O sea, al dar esta vuelta, sabes de que pues no le miden bien. Luego ya al tratar de meterse, tiraron el portón de la Plaza de Toros donde entra todo esto. Entonces, pues otra indemnizada. Y obviamente el de la plaza que no quería ya darnos el cabida, pues también como que yo creo que en sí nos lo cobró más caro, ¿no? Sí. Y luego ya entra el tráiler y pues ahora sí a montar Dar todo todo. eso, te enteras de un mundo que no sabes, de que pues son gentes que luego
consumen los que montan, porque te hacen un trabajo muy complicado. Algunos medicamentos para no quedarse dormidos, ¿no? Para poder aguantar. Y luego los trabajos más complicados es cuando montas la estructura, hasta arriba va la iluminación y se tienen que subir y son alturas, pues no te sabría decir si 10 metros o 15 metros. Que bueno, hoy ya lo hacen abajo y ya después trepan, ya ¿no? después trepan. En esa época no había esa parte como de elevadores. los por así decirlo, motores los y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues total que todo se hizo con la empresa más grande de renta de equipo en México, Ciudad de México, que era Música Moderna. Y todo perfecto. Lo único que se les olvidaron incluir la batería. ¡Chíngale! Y tú sabes que el líder de Mago de Oz... Sí, pues es el bataco. No había batería. Entonces, porque eso no te das cuenta en unas mudanzas, porque luego lo acomodan hasta el fondo, va sacando. Ellos tienen su manera de acomodar. Sí, su Tetris. Total, nosotros nos enteramos que no había batería como a las 12 del día o a las 11. Y entonces son baterías muy especiales porque ves que él utiliza 2 bombos y una serie de platillos que no... que no es fácil conseguir. No es así. No es una batería convencional. Exacto. También un poco visual porque pues, también es... Total, a los primeros que se nos ocurre pedirles chichi, perdón de la expresión, fue con los que nos habíamos peleado un día anterior de Alejandro Fernández. Oye, ¿qué batería tienen ustedes? Y al principio, pues muy oscos, y ya después, oye, pues es que pues, no. Échame la mano. Ahí pues no daba el ancho. No daba el ancho. Entonces, total, que buscando aquí en la comunidad de Puebla se encontró un baterista profesional que tenía no exactamente lo que él quería, pero... Lo más cercano, el Contra-Rider, vamos a llamarle. El Contra-Rider. Y luego ya el problema no era la batería, sino eran los platillos, que ves que normalmente... cada quien. Bueno, en los tours nacionales, los bateristas llevan sus set de platillos, pero cuando vienes de Europa, pues ni modo que andes cargando más cosas. Sí, no, acá los piden. Y entonces tuvimos que, otro gasto más, comprar una serie de platillos que después ya, ¿qué haces con ellos? ¿Te los comes? Bueno, al menos no se lo llevaron, ¿no? O sea, en una de esas se lo llevan y tu versión ya bailó. Y ya, pues total que después nos dimos cuenta, era un tema muy complicado, ¿sabes, Fer? Ya llega la gente. Bueno, para empezar, logramos un patrocinio de una telefónica española que se puso las pilas. O sea, todo eso muy bien, todo el marketing. Ahí yo no digo nada, todo estuvo perfecto. El problema fue que empiezan ellos a arengar a la gente en lo que entraban. Entonces, no, hombre, casi volcan el remolque de la empresa esta telefónica. Pues es gente, es la banda, ¿no? No es fácil. Y más en esos años la gente del Mago de Oz era un cuanto tanto pesada, o sea, la neta, pesada en el sentido de calientes, borrachos, la madre, y querían echar desmadre. Y luego, pues también este hombre que tenía concesionada la plaza nos juró y nos perjuró, que eso también hay que checarlo mucho, de que la licencia estaba con una de las refresqueras que todos conocimos. Que todos conocemos. Y ya, pues, que no podías vender. No puedes vender de la otra marca ni de la otra cerveza. Claro. Y entonces, pues ahí estábamos Bárbara y yo como en la tarde ya, como diciendo, bueno, ya se resolvió lo de la batería. Y en eso llega un comando de la policía con metralletas, con todo. ¡Ah, no, ma! Pidiendo que o sea, con la otra refresquera, porque en ese momento no había eventos en Puebla. O sea, hoy ya es muy común. Pero en ese momento era como, ¿sabes? Como... Es que no hay descripción, pero bueno, no pasaban cosas en Puebla en aquella época. Entonces, para él, la refresquera sí era algo que a lo mejor supongo que decían, va a ser un buen negocio. Y total que se nos ponen al tiro y nos dicen que tenemos que quitar el otro producto ya distribuido, ya, o sea, todo horrible, en todas las partes. O sea, es que no es algo de... No, y aparte era cubrir, hoy como le dicen la palabra brandear, ¿no? Todo el relicario. Y ya que, en fin, ¿no? Y ya hablamos con el de la plaza y se hizo güey, como pasa en estos casos. Le valió corneta, entonces lo resolvimos nosotros como pudimos y ya pues nos cambiamos a la otra refresquera. Pero la otra ya había patrocinado spots de radio. Sí, ya había dado ahí una lana para que el evento saliera. O sea, ya había dado fue mucho. Una pesadilla. Ya cuando llega eso, pues ya dices, ya no quiero saber nada. Total, entra la gente y ya, pues, te alejas un poco, más bien ya
dices, bueno, ya va a empezar. Dejas que siga, ¿no? Que Como que siga. fluya todo. Y ya de pronto en la zona de jueces, donde se pone el juez de plaza, ahí además estaba nuestra familia y en las gradas de ese lado, pues muchas, no sé, 500 gentes o 1,000, no sé, esa zona cuánto le quepa, pero a esa plaza creo que le entraban 5,000. Le ¿no? entraban 5,000. 5,000. Entonces, de pronto... Todavía, ¿no? Porque bueno, o sea, no se modificó mucho, ya pintado, Pero pues ya no la utilizan, ¿no? No, O sea, ya no, muchos años ya no hay eventos ahí. Entonces empezaron los éxitos de Mago de Oz, la gente empieza a saltar, es lógico, y empiezo a ver cómo la tribuna se empieza a mover horriblemente. Entonces yo en ese momento pensé, ya Valió madre. me voy a ingresar al penal. No había venues adecuados, la verdad es que sí estaba la situación bien paupérrima. Ahí te interrumpo, Ernesto, porque hay otra parte de la historia. Vean toda esta pinche historia y nos falta un resto todavía. No me acuerdo con qué artista fue, que así como comentabas el camerino de Mago, que fue la enfermería, un camerino terminó siendo una sex shop. Sí. Pero no sé de cuál, ¿a quién fue? Fue ¿Dónde? cuando hicimos una gira con Daniel Drexler. El hermano de Jorge. De Jorge. Ajá. Y a mí me tocó estar pues en varias partes, ¿no? En Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y así, ¿no? Y pues, yo me iba con él. Sí. Y todo. Entonces me acuerdo que fue en la Ciudad de México, justo. Y entonces llego al lugar, hacemos la prueba y todo. Y yo, oye, ¿y el camerino? No, pues bajando las escaleras a mano derecha. Y yo, bueno. Bajo las escaleras, mano derecha, yo no veo nada. Vuelvo a subir. Oye, no, es que no lo encuentro. No, sí, ahí está. Y yo dije, ay, pues sí, estoy muy ciega, pero no para que no lo vea. Y entonces le digo, bueno, ok, ¿me puedes decir dónde está? No, sí, claro. Entonces bajamos las escaleras, me abren una sex shop, obviamente. El pobre de Daniel, así entre condones, dildos. Y yo, no, qué vergüenza. Y yo decía, no es posible. O sea. No, y encargado por su hermano, ¿no? Y además su que- hermano nos los había encargado a nosotros, ¿no? Y yo, ¿cómo le voy a decir a Jorge que metía a su hermano a un camerino así, ¿no? Entonces yo Bueno, decía, pues es que no era camerino, Bueno, o sea, no era es camerino, o sea, sí, un ¿no? lugar así, ¿no? Y entonces yo decía, es que no hay otra cosa, Lore. No, Bárbara, no hay. O sea, ese es el que ocupan todos. Y yo decía, no puede ser posible. Pues le hubiera dicho, pero ¿para qué lo ocupan, no? O sea, nada más explícame para que él sepa No decir. es posible, le digo, que me digas que ese es el que ocupan todos. No, sí, nunca nadie se ha quejado. Y yo, no puede ser. Creo que ese fue uno de los motivos también por los que dijimos que Es lo que tenía te que decía. haber un lugar digno para todos estos artistas. Pues decía, o sea, yo sentía pena de que estuviera el otro ahí sentado con el café, el catering y todo, y tú decías, o sea, no puede ser posible, ¿no? Y luego también me acuerdo que nos pasó una vez en Pachuca, esa vez creo que fue Delgadillo, que nos habilitaron una estética, y no sabes, o sea, las señoras cortándose el pelo y de este lado así medio en un cuadrito, el camerino. Eso fue en unos cines. Fue en unos cines. Y entonces tú decías, o sea, no es posible que no haya lugares dignos para todos los artistas, aunque sea chiquito, ¿no? Pero que sea su espacio. Entonces la vergüenza, pues la pasaba uno que andaba con ellos en las giras, ¿no? O sea, y de repente decían, o sea, de verdad, Bárbara, o sea, de verdad. Aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar, y pues tú tratabas pues de hacerlo lo más lindo, lo más llevadero, pero pues había maneras en que no se podía, ¿no? O sea, que tú decías, pues no, o sea, ¿cómo es posible que me metan a un lugar así? O sea, ¿para dónde me hago? O sea, pues está feo. Corríjanme si estoy mal en esto. Yo he entendido, porque nunca se los he preguntado, que Sala Forum es de ustedes, es decir, el terreno es de ustedes y ustedes construyeron. A lo que voy es la gran ventaja a comparación de cualquier otro bien en nuestra ciudad, que tiene que rentar, que se tiene que mover, que si ahora me corrieron que porque los vecinos no me quieren de la cuadra, porque si hay no sé qué. O sea, Sala Forum se pensó precisamente para no tener eso. Es decir, eso ya es, creo que un paso súper adelante de cualquier otro lugar en la ciudad, como foro alternativo, como foro cultural, que no se paga renta, ¿no? Ustedes tienen el control completo del venue. Sí, ¿sabes qué estaba pasando? Que los primeros 14 años era esta historia del promotor de espectáculos, que tienes uno muy bueno, dos regulares y a lo mejor dos malos, ¿no? Y ya en el balance sales medio tablas o eso. Era muy desgastante ver que terminaba el concierto y había que pagar lo que quedaba pendiente. Entonces, no es exactamente lo que se piensa, ¿no? Sí, no, claro, Y eso jamás. entonces decíamos, es que tenemos que tener nuestro propio lugar. Obviamente ambicionábamos tener un teatro, pero pues no hay recursos para poderlo hacer.
Entonces, pues ahí haciendo unas maniobras, primero buscamos un terreno, pero los terrenos en la ciudad están muy caros. Claro. Entonces, habíamos hecho... Bueno, se fue bien lejos, Ernesto. Dijo, aquí ya la encontré. Pero tiene una razón, ¿sabes? Sí. Hicimos un viaje de inmersión a España, porque ahí hay un circuito de salas de música en directo, incluso ya institucionalizado. Hay una asociación, está todo ya perfectamente regulado. Hay presidentes, hay por secciones, por regiones, y muchos de ellos se ubican en los polígonos industriales o en las afueras de la ciudad. Hay otros que no, pero la mayoría están así como en zonas hacia afuera. Es muy común eso. Y entonces exploramos, visitamos varios. En aquella época entré en comunicación con el presidente de esa época de la asociación, me dio algunos tips. Vale. Y llegamos con un modelo que no existía en México, ¿no? Algunos artistas incluso al conocer el modelo decían, no, es que yo ¿por qué tengo que pagar renta? La taquilla es íntegra para el artista. Entonces eso asfixia a los foros, ¿no? No, es que mira, nosotros ofrecemos eso. Yo ya sabiendo que eso así funciona en Europa, ¿no? Total que se eligió el terreno y luego ya con mucho esfuerzo empezamos con, pues como todo, con amigos y todo. Tenía un cliente que tenía... Otra vez el Che. No, ahí tuvimos que tronar una casita que habíamos comprado en la zona de estas casas de interés social que hay cerca de la UDLA. Ajá, sí. Me había hecho una de un piso. Ajá. Y luego le echamos el segundo piso y luego ya de ahí agarró valor porque los estudiantes rentan esas Empezaron casas. a rentar. Y entonces ya la vendimos y ese fue el capital semilla para comprar el terreno. Luego para la construcción, pues empezamos ya con un cliente amigo mío, hasta ahora que tenía la fábrica esta de Novo Ceramic en Tlaxcala, del tabique extruido. Ajá. Le metimos inteligencia, ¿no? Por eso cuando algunos nos dicen, es una bodega. O eso. Ajá, sí. Los tabiques tienen 3 cámaras de aire, lo que hacen que el sonido no rebote. Bote. Tiene unas cosas lógicas, no fue así nada más, ¿no? Luego pensamos en lugares en donde no hubiera cosas que te taparan, columnas. Sí, visualmente fuera agradable. O que te fueras a caer. Ajá. Los que han ido ahí pues saben que es un solo piso, ¿no? Pero también que tuviera camerinos por todo lo que ella ha comentado, que el artista estuviera independiente en su baño. Que ahora ya es insuficiente los camerinos Sí, en no, la sala. bueno, Digo, sí. el día que fue la Dele Vales, Don Chingón metes a 25 claro. cabrones, ¿no? Más staff. Yo Claro. no entiendo, digo, si nos escuchan algunos compañeros músicos, ¿por qué si los que están en front es una banda de 5, se entiende el ingeniero de audio, Sí, el de iluminación, el stage, el tour manager, el manager, 10? ¿Por qué siempre terminamos con 30 personas en los camerinos? No sé, yo también, ¿Por o sea, qué? cuando... Y no, porque es son que la yo lista vengo de los con- amigos. Que yo vengo con la banda, que yo soy el de... ¿no? Y yo digo, bueno, aquí hay una cantidad de gente y nadie hace, o sea, más que los que ya comento, ¿no? Yo se aplico a mí cuando me dice más que la banda, no, vengo de parte Bárbara, somos menos que decir con la banda, entonces Pues es que entra más sale rápido. una cantidad y bueno, ya se ha vuelto una tradición, ya hasta hay peleas, ¿no? Porque los artistas principales quieren un camerino grande, más o menos como de este tamaño, y hay otros 2 más pequeños y luego mandan a los abridores a los pequeños y cuando el abridor osa ponerse en el grande, pues sí, ya Ya hay hay problemas, pleito. ¿no? Y eso que no sé en qué momento habilitaron a un ladito del escenario, pues esta El otro pequeña camerino. camarita, ¿no? El Sí, otro, claro. el otro camerino, que también el espacio da para no estarte peleando, pero bueno, eso ya fue una cosa más adelante. Por ejemplo, yo el único pero de las primeras veces que yo fui, y Bárbara no me va a dejar mentir, yo sí le decía, che, una ventana, no mames, hace un chingo de calor, ponen los ventiladores y le digo, ¿por qué los pusiste? No me decías que hacía mucho calor. Sí, pero las mamparas los tapan, no nos dan nada de aire, recórtenle un poquito, uno se mueve calor ahí dentro, o sea, eso cuando Siddhartha. O Sí, sea, yo ese bueno, día. es que y en luego ese- Caloncho, yo estaba en la entrevista con él empapados. Los dos estábamos empapados Bueno, de calor. justo en En ese de sudor. Caloncho Ajá. no había ventanas, porque ahora No, ya tiene ventanas. no, sí, por eso Y decía, ves que yo te no lo dije. estaban los extractores de aire, que ya tienen los extractores, ni los ventiladores. Entonces, justo en el de Caloncho me acuerdo perfecto que fue el de fruta. Sí, sí, venía con ese. Yo me acuerdo que salimos, o sea, terminó el concierto, estaba lleno. Entonces,
yo paso a la parte de la sala, o sea, donde estaba el público para ver que empezara a salir y de repente sentí así como una gota, ¿no? Y yo, ¿qué onda aquí? O sea, ¿qué está lloviendo adentro? ¿O qué? ¿No? No, obviamente se condensó y cuando se empezó a salir la gente, pues obvio, todo eso empezó a caer y tú no, lo de guácala, o sea, así de, ¿cómo es posible? Uy, Bárbara, o sea, eso lo veíamos cada 8 días pero en el había pulque. algunos que hacían Sí, así. en el pulque cuando iba antidoping, el hijo pulque, saludos a Hugo, tienen que venir, era tiro, y ahí no terminaba el concierto, era la mitad del concierto y ya estábamos, o sea, bañados en sudor, o alguna amiga fue de, qué asco, no sé qué, terminando el concierto sin playera, con la playera amarrada y brincando, ya al final les importa poco, ¿no? No, yo ese día, o sea, terminó, le dije a Ernesto, hay que poner ventanas, o sea, le dije a Ernesto, hay que poner ventanas, hay que poner esto, hay que hacer lo otro. Yo le dije a Bárbara, que aplicando la de Alex Regutleal, le dije, o me vas a salir como Alex, me dice, ¿cómo? No los pone porque así la gente chupa más, o sea, tiene más calor, va por más chela. No, pero sí, puede ser un peligro. Sí. Entonces, la otra actividad que tengo, una vez me tocó visitar de estas granjas avícolas que hay en Tehuacán muy grandes. Ajá. Y ya pues, estoy pasando así en una y hace mucho calor y yo no siento calor. ¿Cómo le hacen? Y ya me explicaron, es que utilizamos extractores industriales de aire caliente. ¿Cómo funciona? No, pues es que es al revés. Sí. En lugar de aventar, saca. Y ahí fue que se nos ocurrió y pusimos los extractores y ya, bueno, es una tradición, ya hasta el mismo público te grita, ¡qué pena las ventiladores! Sí. Empiezan a estar ventiladores. Creo que uno de los que, bueno, yo no recuerdo otro en esa capacidad del Deporter. Ese fue también una locura en cuestión de la cantidad de gente que llegó. O sea, sí, los primeros, el de Caloncho que decíamos fue con Technicolor, ¿no? Pero sí, el primero, según yo ahora sí fue Siddhartha, luego vinieron ellos dos, porque venían de la mano de alguna manera. Todavía, por ejemplo, Abraham, que era el baterista de Technicolor, era el manager de Caloncho en esos momentos. Y luego fue manager de Porter también en su momento. Sí. Pero el de Porter fue una locura también en la cantidad de gente que habíamos ese día. O sea, Sala Forum ha tenido historias súper bonitas. O sea, no tampoco de miedo, no, pero es como eso, ¿no? De pasar de esos 10, 15 personas de los Daniels. De los Daniels, sí. Hasta ya pensar en algún momento, bueno, yo sé que no podemos hablar de una expansión, no, pero decir, bueno, ¿y si se abre otros que lo hicieron en su momento con Forum Coffee, ¿no? O sea, creo que a veces la visión en esta parte del entretenimiento, como ustedes lo han entendido, como lo han manejado, va más allá de la experiencia, ¿no? O sea, porque al final, hoy, tú y yo lo hemos platicado muchas veces, los festivales, los conciertos te dicen, ven y vive la experiencia. Claro. ¿No? Y es donde a veces ustedes han dado ese paso más y un paso muy largo para las cosas. Sí, de hecho nosotros siempre, o sea, tratamos de vender la experiencia completa, ¿no? O sea, desde que compras tu boleto, desde que o sea, que todo sea una experiencia bonita, ¿no? O sea, que tú digas, quiero regresar otra vez, ¿no? O sea, quiero regresar otra vez porque me la pasé genial. Y de hecho, por ejemplo, yo a veces lo comentaba algunas veces con alumnos que me decían, es que nunca nos reconocen a los que estamos atrás, ¿no? Y yo le decía, no, claro que sí, le digo, tú lo puedes checar, le digo, a mí me pasa cuando son los conciertos y veo a la gente que entra así toda emocionada y todo, y goza y disfruta, y los ves después ya todos, como tú dices, ya todos sudados porque bailaron y salen todos felices, dices, ahí está mi reconocimiento, finalmente. O sea, lo cumplí, di 2 horas y tanto, o sea, lo que duró el evento, o sea, para que la gente estuviera contenta, ¿no? Para que la gente estuviera bien. Más, es una semana de logística para llegar el viernes. Das más, sábado, o sea, a lo mejor das a veces hasta 2 o 3 meses, ¿no? Sí. Pero finalmente, o sea, el momento en que está la gente a lo mejor son 2 horas, ¿no? Pero si tú las ves salir contentas, como que finalmente es esa parte de, o sea, cumplido, o sea, lo logré, se divirtieron de una forma sana, están contentos, están felices, vieron a su artista, se la pasaron chido, ¿no? Aquí, rápido, y personalmente quiero que me respondan. El mejor concierto para ti de Sala Forum, en Sala Forum, Ernesto. Que tú hayas dicho, pues mira, todo fue genial, la gente de la banda, no los conocía y me volaron la cabeza, y yo me divertí, yo bailé, para ti. Pues hay uno para mí que es muy significativo, que fue la primera vez que vino Jorge Drexler a Puebla. Todo fue así de llamadas entre amigos en común. Y originalmente él iba a venir solo con su guitarra. Bueno, eso era lo pactado, pero de pronto ya ves cómo es él, que lo conoces muy bien y se emocionó, ¿no? Pues que también el campi, que también... Total que tuvimos que trabajar ahí, Manu Montiel, para poder lograr lo que el artista quería.
y fue algo épico, sobre todo por la dimensión del artista. Y luego él estuvo conviviendo al final y se hizo una fiesta abajo, en la calle, conviviendo con toda la gente. Fue algo muy bueno. Pero es que son muchísimos. Son muchísimos. Son más de 1,000 conciertos que se han hecho en Sala Foro. Bueno, 3. Ya diste uno. Otros 2 que tú digas. Bueno, pues yo soy muy... aprecio mucho el trabajo de Manuel García. Ajá. Entonces me parece... que apenas lo hicieron otra vez, ¿no? Bueno, bueno, colaboramos. Colaboramos. Ok, ya. Fue con el gobierno. Ajá. Yo pensé que era completo de ustedes. Luego él llegó a presentar, porque siempre venía solo. Ajá. Pero una vez vino en un montaje de trío. No, las canciones adquieren otra forma. Otra dimensión, ¿no? Y yo creo que ese sería el segundo para mí. Y pues no sé, de tercero, es que son muchísimos. Son muchos, ¿va? Pero pues a mí, bueno, es un momento, pero es personal. Sí, es personal. Igual sí, la gente va a decir que este cuate. Una vez había una banda chilena que se llama Planeta No. Ajá. No apenas vinieron. Fíjate, una semana perdí. pasada, fíjate. Y entonces ellos llegaron a abrir un concierto. Tuve oportunidad de platicar con ellos arriba. Y cuando eres telonero, pues llegas en condiciones, a veces te tienes que mover con tus propios medios. O si te suben a la camioneta, pues ahí van todos. A veces duermen en la camioneta o comen pues lo que hay. Bueno, me ha tocado ver algunos que comen hasta del Oxxo, lo que se pueda, ¿no? Y entonces ellos abrieron ese concierto y a mí me tocó estar en primera fila. Y ha sido la parte que más me ha conmovido de un artista, el frontman, con los zapatos todos desgastados, pero una situación que te daba, te conmovía. Pero dio un concierto, qué bárbaro, se entregó como pocos artistas los he visto. Y todavía remató con una canción de Juan Gabriel. Sí, ya sé cuál. No sé cómo que me pasó, algo así se llama, una canción. No, hombre, el público se quedó, todos nos quedamos. Para mí ha sido lo que le da razón a seguir adelante en esto, ¿no? Claro. Que dices, hombre, ¿cómo caray? No tenía yo un video para grabarlo. Algo, fue algo, sí, para mí fue muy conmovedor de cómo el artista se entrega y cómo el espectáculo en vivo, porque bueno, pues digo, pues también hay que hablar con la verdad. Los adelantos tecnológicos han hecho que incluso los espectáculos en vivo empiezas a oír cosas que ya vienen pregrabadas a través de las secuencias. Se entiende que muchas veces es para bajar costos, pero pues a veces también meten coros y cosas que le quitan esa sensación natural, ¿no? O hay veces que hay orgánica, cantantes que cantan sobre su misma voz grabada en una secuencia. Sí. Digo, se comentan las cosas como son, ¿no? Sí, es que eso es parte de... Y en este caso de Planeta No, yo vi un artista auténtico como los de antes, de que yo me la viento a pelo y voy a dar mi mejor noche. Pero bueno, pues también me acuerdo uno de Anita Tijoux, ¿no? Sí. Bueno, ¿no? Que nos tocó un jueves. No era tan poquita gente, pero algo nos pasó con esa. Y es Anita, o sea. Sí, dice. Sí, ahí por ahí tengo las fotos. Y hay muchísimos más. ¿Tú, mi Bárbara, top 3? Pues yo creo que uno, pues por el cariño y los años de trabajo que llevamos con él, pues Delgadillo. Ajá, o sea, el hecho de llevarlo de otros foros a llevarlo a Sala Forum, y que era más chico de lo que normalmente él se presentaba. Ya venía acostumbrado. O sea, ya venía acostumbrado. Pues sí, fue así como el decir, está ahora en mi casa, ¿no? O sea, como que otras veces yo lo llevaba a otros lugares y mira que recorrimos con ellos, o sea, muchas partes de la República, ¿no? Entonces, como era el decir, ahora él está en mi casa. Ahora vino a comer. O sea, ahora vino a comer, pues, o sea, fue como muy padre, ¿no? La verdad fue una experiencia muy bonita y lo recuerdo con mucho cariño la primera vez que él se presentó ahí en Sala Forum. Otro fue con Omar Márquez,
Ajá. Que pues lo conocía desde chiquito y empezó de telonero, justo Pues con es un nosotros. consentido Salafones, yo podría decir, ¿no? Igual que el Mano. Son ahijados. Entonces, ¿no? o sea, cuando yo lo oí, o sea, porque tenía mucho tiempo que no lo veía y cuando lo oí cantar, yo dije, wow. O sea, iba de telonero y dije, pues, Los brincos o que sea, va dando el va a ser artista. bueno. O sea, dije, este va a ser muy bueno, este muchacho va a ser muy bueno. O sea, como que lo recordaba de niño y cuando lo volví a ver y a escucharlo. Ujú. Yo dije, no, este chavo tiene mucho talento, o sea, este chavo tiene mucho talento. Y ya cuando hizo su propio concierto, o sea, como que sí dije, sí, aquí hay de dónde, ¿Dónde? o sea, aquí hay de dónde, ¿no? Entonces es como que más emocional. Creo que a mí me mueven más la parte de las emociones para poder elegir quién, ¿no? Y creo que otro fue el de los rumberos. La primera. Sí, el Ajá. de los rumberos, porque como que era algo que yo no conocía tanto. Bueno, tú recuerdas, tú eras mi sensei en... Sí, porque ya no me marcas tanto. O sea, así de, oye, es que tú sabes de porque ¿Y yo no estos lo qué conozco. hacen? ¿Y estos qué hacen? Oye, ilumíname. Meto por más seguridad. ¿Es que la quito o así voy bien? Y eso sí es en serio, luego me decía, estos se drogan mucho, más o menos, poquito. ¿Me preocupa, Fer? No te preocupes. Yo, bueno, está perfecto, gracias, Fer. O sea, pero en realidad, ¿cuántas veces te hablaba? A veces a la semana, o sea, para decirte, varias veces a la semana. Es que me ofrecieron a tal, ¿cómo? Sí, tómalos, no, esto sí no te metas. ¿Cuánto de seguridad? He puesto 4. No, mete más, Bárbara, mete más. Ok, más. perfecto, mete más. Entonces yo creo que los rumberos, la primera vez que, como era algo que desconocía, Ajá. entonces como que sí me engancharon fácilmente, o sea, como que me Sí, conectaste rápido. Conecté rápido con ellos y además era muy tranquilo. O sea, era algo muy tranquilo, la gente disfrutó mucho el concierto, ¿sí? Y era así como que súper tranquilo de como yo me lo imaginaba, ¿no? O sea, de como yo me lo imaginaba. No, pues estaba súper tranquilo, o sea, me encantó, me gustó la música, me enganchó, se me hizo un ambiente muy padre, ¿no? Entonces yo creo que esos serían Ahorita me mis acabo de 3. acordar de dos que también han sido épicos. Uno fue la primera vez que llegó este man. Ajá. Claro. Era algo como que hacía la cervecera, ¿no? Sí, Y entonces la gira. yo cuando lo veo, es súper delgado, pero de veras Extremado. es una cosa Saludos a que mi carnal. tienes que verlo, ¿no? Sí. Bueno. Y entonces ya, como siempre estamos arriba, empiezo a ver que salen y salen con unas máscaras. Y luego ya lo veo que se pone un poncho. Yo. Pues, quién sabe. Bueno, pues ya esa vez también me bajé, dije, bueno, esto lo tengo que ver, esto está así como... Ajá. Y abre ese concierto con Caótica Con Belleza. Caótica Belleza. Y es que había que verlo, había que haber estado ahí. Se sube al escenario con la canción empezando y empieza a girar. Sí. Qué bárbaro. Con el poncho volando. Sí, volando. El poncho Sí, Y para que una la gente nos máscara. entienda. Es una cosa que de veras, yo sí me atrevo a pensar que es de los grandes Sí. artistas, pero con una sensibilidad impresionante, de veras impresionante. Ese me apantalló. Y otro que ese fue así como en una charla ahí en la cabina. Oigan, pues como qué artista nos falta traer. Y hay uno por ahí sí. dice, no, pues hay uno que se llama Manuel Medrano. A ver quién es. No, pues esto, lo otro. Dice, ese yo creo que sí llenaría. Y ya digo, a ver, voy a investigar su página, todo eso. Y ya que les escribo ahí mismo, paradito estaba yo. Hola, soy Ernesto Álvarez. Tenemos un foro. Miren, de Colombia pues han venido, ya muchos, ahorita no digo nombre, pero muchísimo. Dije, ni me van a contestar. Y ya como a los 3 días que habla la manager, ¿no? Dice, oye, sí nos interesa ir. Vamos a ir a México y pues queremos que sea la primera fecha de la gira. Ah, chinga. Pues, ¿de veras? Sí, de veras. Bueno. Bueno, pues órale. No, y ya me acuerdo que ese día yo llegué tarde al foro, subo a los camerinos y veo un tipo tirado en el piso, acostado. Y ¿quién es? Y traía su playera de Colombia. Ajá. Y luego ya me dice, no, es Manuel Medrano. Y ya que se para, un tipo Sí, gigante, es una garrocha, muy lo conozco. atlético. Y ya, hola, soy muy sencillo, soy Manuel Medrano, que no sé qué. Oye, qué bien. Y todavía muy respetuoso. Nos permiten grabar, es que tengo una canción esta del agua, ahorita se me olvidó el nombre, el gran éxito que tenía en esas épocas. Vamos a grabarlo y vamos a subirlo a nuestras redes. Y yo, ay, qué pena me hubieras dicho como para darle un ambiente ahí. Una chainadita ahí al te escenario. preocupes, así lo hacemos. Y lo grabó y lo subió y tiene ahí en su
en su YouTube. Tiene miles o cientos de miles, si no es que 1 millón de reproducciones, pero así fue lo de Manuel. Fue un conecte de que estar así platicando, y ahí ya cuando nos dimos cuenta que ya tenía un poder la sala de convocatoria. ¿No? Porque él llegó por primera vez a Puebla ahí, a ese concierto. Ahorita te contaré las últimas del año pasado de Manuelito Medrano y su gente. Ya cambió, yo creo. Uy, hermano, si tú supieras, ahorita te la cuento, mi Ernesto. Yo personalmente, digo que he vivido muchas noches en Sala Forum y todas han sido especiales, pero yo recuerdo mucho en especial la de mi sobrino Memo. O sea, a lo mejor cada quien, digo, muchos van a decir, güey, pues Gondwana, no sé, los Cafres, no, pero porque principalmente unos días antes, había sido Kudai. Ajá, sí. O fue entre semana, fue un miércoles, algo así, y era pues ni la mitad de Sala Forum, digo, la verdad. Y yo me acuerdo que estaba afuera, con Ramón y con Manu. ¿Cómo ves? No, pues qué mala onda, porque era la reunión de Kudai, yo dije, pues iba a caer gente, ¿no? Y le dije, no, pues pobre chavo. Entonces el fin de semana, pues le ve como en feria, ¿no? Me dice, ¿cuál? Le digo, mi sobrino Memo. Güey, ya agotó. ¿Yo qué? Ya agotó. Yo, ¿el chamaco ya agotó? Sí. ¿A qué hora, güey? Pues acaban los boletos, creo que ayer, güey, antier, no recuerdo, pero ya no hay boletos. No mames, yo me quedé así de... Y pues yo no conocía muy bien al chavo. Digo, había escuchado otras cosas, pero dije, va a ser sold out. Dije, cabrón, ese día que llegamos y ver la cantidad de niñas... Claro. Bueno, no sé si ustedes se dieron cuenta, ustedes tienen 2 visiones, ¿no? O sea, tú en la caseta, tú arriba. Pero había niñas que habían llegado de la escuela. Claro. O sea, ya llevaron el uniforme y ahí se compraron la playera y se cambiaron. Había niñas del mismo salón, que eso sí me tocó ver, que no sabían que iban a ir al concierto. O sea, mi amiga de mi salón no sabía que iba al concierto. Se encontraron ahí, es de, güey, ¿por qué no me dijiste que ibas a venir? Ay, pues yo tampoco sabía que te gustaba, ¿no? Entonces, pero lo sorprendente de esta historia es que estaba en la fila, no iba a haber meet and greet ni nada, estaba en la fila pensando en las niñas que a lo mejor bajaba Memo, y había otro grupo afuera. Entonces, él saca la mano para saludar, y eso es real, tipo Luis Miguel en los 80s, yo creo. Nada más sacó la mano y fue un griterío de las escuinclas. Y empezaron a gritar, aquí está. Esa fila desapareció. Miren, hasta chinito me puse porque es de esas pocas veces que recuerdo los gritos. Y como pedos salen de Sala Forum pensando que estaba afuera. No, nada más sacó la mano a saludar. Cuando nosotros subimos a la entrevista, se me acerca con el perdón de la palabra, Memo, pero así andabas. Todo ñengo, flaquito, lentes de fondo de botella. Y un pinche suéter que parece que se lo hizo su abuelita de un gatito. Tú, cabrón, llenaste esto. O sea, me quedé sorprendido en eso, ¿no? O sea, hemos pedido muchas noches y por eso les digo, o sea, tengo muy buenos recuerdos, tengo noches súper bonitas, pero esa en particular es cuando hablamos de hacia dónde va la música hoy en día, el consumismo de la gente, de los chavos. Ustedes han tenido eso, mucho amor por un espacio que le da cabida a varias generaciones y que respetan principalmente al artista, pero también al público, y eso se los agradezco, se los agradecemos creo que muchos de los que... No quiero decir que soy vos, pero si no saben quién está atrás de Sala Forum o de un evento, hay muchísimas personas y se los agradecemos en el alma. Gracias a los. No, gracias y gracias de veras por apoyar tanto el movimiento alternativo, apoyar a los artistas, que es una de las cosas más importantes que tiene nuestro país, ¿no? Pero ustedes, Ernesto, aquí vino Arbok y aquí lo platicábamos, ¿no? Ustedes son la parte fundamental. Ahorita decías Manuel Medrano. Claro, y es la primera vez de Manuel Medrano aquí. Los primeros soldados de Siddhartha fueron con ustedes. Y de ahí tú lo dijiste hace ratito, ¿no? Sabino haciendo un GNP, Siddhartha haciendo un GNP. Ustedes son una parte fundamental en la estructura del entretenimiento porque son la parte media del brinco que da el siguiente brinco que da el artista. Sin ustedes ese brinco no se lograría. Entonces, no solamente es el artista, son ustedes que ponen fe, que ponen dinero, que ponen esperanzas, no solamente en el artista, sino en el público para que pueda llegar. Claro. Sí, de hecho, pasaba también con me acuerdo que apenas que vino a Explanada. Ajá. Nosotros no fuimos, pero mi hija fue porque es fan de y entonces nos comentó que había comentado al público
que la primera vez que se presentó en Puebla había sido en Sala Forum. Entonces me dice, y dijo mamá, Sala Forum, le dije, ay, pues qué padre, o sea, que finalmente lo recuerden, ¿no? O sea, para nosotros también es muy padre que lo recuerden. Nos invitaron a ver a Odiseo también apenas a Explanada, y su manager así súper agradecido, siempre recordamos, gracias por apoyar nuestra carrera, por apoyar la carrera de los chavos. Entonces, o sea, sí, la verdad es que cuando nosotros entendemos, ¿no? Que los artistas crecen y se tienen que ir a foros más grandes, pero es súper padre cuando nos invitan a esos foros más grandes y nos dicen, los esperamos, vayan a vernos, ¿no? Y nos ven a la mejor y gracias a la Forum, o sea, la verdad es que, o sea, se siente muy padre, o sea, que te recuerden, ¿no? Que finalmente digan, yo pasé por Sala Forum o inicié ahí. Y que regresen, lo decía Ernesto al inicio de nuestra plática, ¿no? Caso Sabino, caso Tino, ¿no? Que apenas vino hace un par de semanas. O sea, Tino conoció Sala Forum y de ahí no ha salido, digo, en el buen sentido de le gusta ir a Sala Forum. Carlos Satnes, ¿no? Viene mañana. ¿No? Ajá, Carlos también regresa. Que creo que también de las primeras fue con ustedes. También fue con nosotros. O sea, hay muchas cosas en el entorno que rodea Sala Forum que no tienen que ver solamente con el artista, sino eso, la experiencia que todos hemos vivido en algún momento. Y sé que mucha gente tiene miles de recuerdos ahí con ustedes. Pero pues en verdad, digo, les quiero agradecer. Yo creo que nos podemos seguir. Claro. Nada más que Ernesto rompió su vaso, entonces no le podemos seguir echando chévere para que siga la plática. Pero en verdad, muchas gracias a los dos. Yo me lo voy a aventar el gol, eso sí. 7 de noviembre regresan los Liquids. Van con ustedes. Cierto, ahí también una banda legendaria. Sí. Legendaria. Es más, la última tocada de Liquids fue con ustedes en Puebla. Sí, antes de que llevaban una escenografía. Ay, es que siempre he querido acordarme qué llevaban, pero algo así muy, muy especial. Muy especial. Era como la heroína, la superhéroe, que la traía Teo en la batería. Sí. O sea, siempre no traen a la abuelita porque no pueden los cabrones. Saludos a los 3. Pero bueno, de entrada ahí, bueno, esto ya para Carlos Sánchez ya no lo van a ver. Pero bueno, si pueden, consigan los boletos. Pero eso sí, redes sociales, Bárbara, la gente, ¿cómo encuentra Sala Forum en plataforma para estar al pendiente de todo lo que viene con bueno, el lugar? En todos estamos como Sala Forum. Uh-huh. O sea, así pueden encontrar nuestras carteleras. Todos nuestros eventos están en Instagram, en Facebook. Ahí pueden encontrar todos los eventos ya de aquí a diciembre, pues ya que se acaba el año. Ahí está, y está variado. O sea, hay de todo. O sea, como bien decía Ernesto, o sea, tenemos todos los géneros, todo, se van a encontrar hasta el cascanueces, o sea, hasta el cascanueces se van a encontrar ahí en diciembre, ¿no? Y bueno, ya próximamente estaremos subiendo las fechas ya para el 2026. ¿No? Pues muchas gracias a ambos. Un placer tenerlos. Gracias a ti, de veras, y gracias por todo el apoyo, porque cobijaste nuestro proyecto desde el primer día. Y pues eso, la verdad, sí se agradece. Y sabes que el Fusil y que Fer, amigos, lo hacen siempre de corazón. Nunca con ese deseo de, pues ahora esto te va a costar. Sino realmente es alguien que ama el tema del circuito musical independiente. Y eso no necesariamente es común. Pero pues ya vamos a empezar a cobrarme esto. Ahorita les cuento fuera del aire porque sí, Jordi come mucho, así como lo ves, come mucho mi carnal. Entonces, no, saben que los quiero mucho a ambos. Igualmente. Que le tenemos un cariño especial a toda la familia y a Sala Forum en especial. Muchas porque también nos abren las puertas para poder trabajar y que también la gente conociera lo que estaban haciendo y que es su casa y que estamos al pendiente del trabajo. No, muchas gracias, Fer. Sabes que se te estima muchísimo también por haber sido mi apoyo durante mucho tiempo y todas mis llamadas y demás. No, o sea, te lo agradezco muchísimo y sabes, muchísimo cariño para ti. Igual. Y bueno, nosotros ya nos vamos. Así que gracias a todos los que se quedaron en el podcast. Ya lo saben, visiten Sala Forum, visiten las salas de su ciudad, de su estado, visiten cuando vengan a Puebla también las salas, vean las carteleras, apoyen por favor a todas las producciones que se generan. Las Chonchas está chido, pero también de medio pelo para abajo hay cosas súper chidas e interesantes. Si no saben a quién se van a encontrar, que va a ser la próxima estrella en llenar un auditorio nacional, un Vive Latino, un Pal Norte, no sé. Entonces apóyenlo en ese sentido como siempre lo hemos hecho. Gracias a todos mis amigos desde la silla que hacen posible nuestra producción y aquí nos estamos escuchando, estamos viendo en el siguiente episodio. Mi nombre es Fernando Jara y les recuerdo, se van a reventar, háganlo pero no en pedazos y que Pink Floyd los acompañe en sus sueños. Ahí se ven.